Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a otro capítulo de las video reseñas. En Chile estamos viviendo actualmente un boom en los cómics que no veíamos hace mucho tiempo. De hecho, una de las editoriales que ayudó a este boom es la editorial Salvat, que apareció en Chile trayendo las novelas gráficas de Marvel y continuó con las colecciones, pero en esta oportunidad con DC Comics. Así que, ¿qué vamos a hacer en esta video reseña? Seguramente ya lo viste en el título. Vamos a comparar ambas colecciones. Vamos a comparar la colección de novelas gráficas de Marvel y la colección de novelas gráficas de DC Comics, ambas de Salvat y que están actualmente en nuestro país. ¿Quieres saber más detalles? ¿Cuál es buena? ¿Cuál es mala? Bueno, en realidad ninguna es mala, ¿ya? Pero ahí vamos a ver características de cada una para que ustedes saquen su propia conclusión. Así que no se pierdan la siguiente edición de las video reseñas. Partamos por el exterior de los tomos. El tomo de Marvel en su gran mayoría es opaco, teniendo el brillo solo en la imagen central. En el tomo de DC Comics el brillo es en toda la portada. En cuanto a los lomos, que juntando más tomos se va formando una imagen, uno de los grandes plus de estas colecciones. En Marvel el primer tomo es el número 21 de la colección, lo que en cuanto a imagen del lomo en realidad es nada, no nos dice nada, solo el número del tomo. En cuanto a DC Comics, el primer número que nos entregaron es el primer número de la colección, por ende no tenemos problemas en que una de las imágenes se vaya formando, no se haga desordenado. En esta misma materia la colección de Marvel se entregó de forma desordenada, lo que hacía que una historia de dos partes tuviéramos que esperar mucho para poder tener la conclusión. Por ejemplo, lo que pasó con las Guerras Secretas, Guerra Mundial Hulk o los Ultimate. La segunda parte de cada uno tuvimos que esperar hasta 3 semanas para tenerla, mientras ahora la de DC Comics tenemos la historia Silencio dividida en dos. La primera parte salió y la segunda entrega ya teníamos la segunda parte, lo que hacía que tuviéramos la posibilidad de leer la conclusión de manera muy rápida. Lo bueno de la colección de Marvel es que nos traen historias de todos los tiempos de la editorial y a pesar de que no salieron en orden, al nosotros tener la colección completa la podemos ordenar y tenemos un correcto orden de lectura en cuanto a estas historias se refiere. Mientras en DC Comics, a pesar de que también tenemos historias del pasado, son muy pocas y cuando por fin la completamos nos daremos cuenta que no hay un orden de lectura. Hay historias muy nuevas al comienzo, pero en el medio tenemos historias muy viejas. Ahora sí, yendo al interior de cada libro, vamos a comparar solo el primer número de cada colección. Esto porque en cuanto a la colección de DC, recién van los dos primeros números, mientras que la de Marvel ya se terminó. La primera página de la colección del tomo de Marvel, que es la historia de Spider-Man volviendo a casa, viene a ser una suerte de portada donde solo tenemos al personaje protagonista puesto sobre un fondo genérico. Siguiendo las páginas, tenemos una nota del director de Panini Europa, Marco M. Lupoi, donde habla del personaje y la historia en particular. Seguido de eso tenemos un breve resumen de cómo va la historia de Spider-Man previo a la historia que viene en el tomo. Algo muy bueno porque te pone en contexto de qué le está pasando en ese momento al personaje. Luego comienza la historia en sí, donde cada número está dividido por la portada original de cada uno de ellos, lo que nos permite dar una pausa a la lectura y ordenarnos para retomarla en caso de que tengamos que dejarla. En cuanto a los extras se refiere, son muy buenos, ya que nos trae los orígenes del personaje, además de pequeños artículos del guionista y dibujante de la historia que nos presentaron en el número, además de bocetos de personajes que hizo el dibujante y versiones de Spider-Man por distintos dibujantes. Concluye el tomo con algunos de los tomos que seguirán en la colección. Estos extras fueron cambiando en otros tomos, porque no podían volver a presentar el mismo artículo del dibujante en otro tomo en el que también participó, por eso se reemplaza con entrevistas u otras cosas referentes a la historia. En cuanto a DC, el comienzo es muy similar. La diferencia es que la primera página es una viñeta del interior del cómic, lo que muestra que hay un poco menos de trabajo, ya que no se saca al personaje para presentarlo, simplemente se coloca una viñeta al comienzo y listo. Aquí nos encontramos con la primera diferencia con los tomos de Marvel, porque viene con una página donde se explica el contexto de la historia que se está presentando en el tomo y breves biografías de los principales autores de esta historia. Después viene una página que tiene como título la historia hasta el momento, pero más que ponernos en contexto qué está pasando el personaje en ese momento, en este caso Batman, nos hace una pequeña biografía de Batman tomando elementos generales que ya son más que conocidos. Después nos vamos directo a la historia, que en este caso es Silencio. A pesar de que son varios números que componen la historia, no está dividida por las portadas originales como si lo están los tomos de Marvel, lo que no deja pausa para la lectura y en el caso que dejemos el tomo y después lo tengamos que retomar, se nos dificulta un poco encontrar la página exacta donde dejamos.
Puede sonar algo rebuscado todo esto, pero quien no puede leer el tomo de una sola vez puede ser un poquito tedioso el buscar la página. Pero la pregunta entonces es, ¿dónde están las portadas originales? Al fondo, como extras del tomo. Esto puede parecer negativo, ya que no nos entregan artículos, curiosidades u otras cosas que los fanáticos les gusta leer y tener en tomos de estas características. Pero he aquí una de las grandes y agradables sorpresas. Todos estos tomos traen un cómic extra que no tiene que ver con la historia que ahí se está contando. Es un cómic histórico. En el caso del primer tomo trae Detective Comic número 27, la primera historia en donde aparece Batman. Esto es muy bueno porque tenemos un pedazo de la historia de uno de los más grandes personajes de la cultura pop de todos los tiempos. Y como dije, esto se repetirá en todos los tomos. Por ejemplo, el segundo tomo trae Detective Comic 33, los orígenes de Batman. Todo un lujo para los fanáticos del personaje. Luego, el tomo termina con promoción de los siguientes tomos y una publicidad de la editorial SC que muestra los cómics que vende la editorial SC sobre Batman. ¿Cuál de estos tomos o cuál de estas colecciones es mejor? ¿Cuáles trae las mejores historias? ¿Cuáles trae los personajes más atractivos? Yo creo que esas preguntas ya las tienes que responder tú mismo a la hora de coleccionar ambos títulos o ambas, en este caso, colecciones. Valga la redundancia y repetición de palabras constantes. Como dije, esas preguntas te las tienes que responder tú mismo. Yo como fanático en general voy a disfrutar de las dos. Voy a terminar esta que aún no la he terminado, a pesar de que ya salieron todos los tomos, pero aún me faltan un par de tomos. Y obviamente la de DC Comics también la voy a completar. ¿Ya? Si esta video reseña te gustó, ya sabes, dale un enorme like para que este video llegue a muchas más personas. Si no te gustó, un dislike también es bienvenido, que no hay problema. ¿Hay algún tomo favorito de tu colección o de la colección de Marvel o de la colección de DC? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios y si puedes responder las preguntas. ¿Cuál colección crees que es mejor? ¿Ya? ¿La de Marvel o la de DC? ¿Cuál trae las mejores historias? En cuanto a los tomos, ¿cuáles son más bonitos y todo eso? Bueno, ya sabes, todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Sin nada más que decir, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en otra edición de las video reseñas.